en una aula virtual que tenemos en Moodle, que no sé si ya la están viendo en pantalla. Bueno, es Sí, parte de uno de mis proyectos, Papime. Y aquí platico un poquito que JMP es un software de análisis estadístico, pero es un software que nace de la misma empresa que trabaja, ¿sí?, con el SAS. Entonces, el SAS tiene un prestigio de hace muchísimos años. Yo conozco el SAS desde 1986. La doctora Raquel, no sé desde cuándo se topó con el SAS. Y vamos a empezar a platicar ya. Les digo, todo lo que yo voy a platicar está ahí en el aula, ¿sí? Está aquí en el aula. Ustedes, si se dan cuenta, aquí tengo unas diapositivas de introducción al análisis estadístico. Están hechos con Gamma, es una herramienta de inteligencia artificial, tipos de datos. Tengo apuntes de tipos de datos. Esto ustedes no lo ven. Tengo apuntes de estadística descriptiva en diapositivas, en PDF, ejercicios de descriptiva que ustedes van a hacer, inferencia estadística, ejercicios de estadística inferencial, análisis de varianza, ejercicios de análisis de varianza, regresión, ejercicios de regresión. Este, Hay unos datitos de estadística no paramétrica que no vamos a tocar nosotros específicamente en el curso, pero los vamos a ir viendo en el del transcurrir del curso. Y tenemos un link a un blog de multivariado, apuntes de multivariado, ejemplos de multivariado. Tenemos una sección donde hay las guías rápidas de cómo trabajar con JMP, que vamos a ir viendo. Ahorita es lo que vamos a ver el día de hoy, que es un poquito, todo es de manera visual, no hay que dar clics, no hay que programar, no hay que hacer nada, no aquí nada más se ven así medio interesantes, pero no se compliquen la vida, van a estar muy fáciles. Y el curso se basa en actividades. Cada día de cada sesión que tengamos va a haber actividades por realizar. Están aquí las del día de hoy, las de mañana, las del jueves, las del viernes. Y estaríamos cerrando el lunes con algo de multivariado, ¿sí? Y algunos recursos. Aquí puse un archivito de cómo es la cuestión de ir instalando el JMP y los datos de descriptiva. Arrancaríamos ya formalmente, vamos a empezar a platicar del curso. Les digo, yo me voy a meter aquí. Lo primero que voy a hacer es meterme a la parte de... profesor, Sí, buenos días. Una buenos días. pregunta. Ya entré aquí al módulo, pero me pone que yo misma no puedo inscribirme al curso. Bueno, ahorita para el curso de módulo, para el aula virtual, si no los deja inscribirse, mándenme su correo, yo los doy de alta manualmente, ¿no? O sea, ahí en el chat lo pueden poner y yo los activo manualmente para que queden en el aula. Según yo, Gracias. teníamos perdido la autoinscripción. Gracias, Berenice. Muy bien. Entonces les decía, vamos a empezar con esto. Bueno, vamos a empezar a ver qué es el análisis estadístico de datos. Sí, es más fácil definir qué es el análisis estadístico de datos que definir qué es la estadística, ¿no? Entonces, el análisis estadístico de datos consiste en un conjunto de métodos y técnicas que nos van a permitir recopilar, organizar, describir, interpretar y presentar datos de manera sistemática y objetiva. Ese es el sueño dorado del análisis estadístico de datos, ¿no? Y es fundamental para la toma de decisiones basadas en evidencias, ya sean investigaciones, en negocios, en todas las áreas, ¿no? Y básicamente tendríamos que tener una serie de fases o de etapas, ¿sí? Y esa sería la recolección de datos, que nos permite recopilar datos mediante encuestas, experimentos, observaciones o fuentes existentes, asegurar que los datos sean relevantes, confiables y representativos. Entonces, esta parte es fundamental antes de llegar al análisis. Si la recopilación de datos o si lo que estamos midiendo no es lo más adecuado, pues al final la estadística no nos va a servir de mucho, ¿sí? Luego viene la organización de datos, que nos va a permitir crear tablas de frecuencia, gráficos y diagramas para resumir los datos. Todavía Armando, ¿puedes hace aumentar como, el tamaño de letra con tu aumento de, así ahí? todavía Ahí ya hace está como unos mejor. 10 años, eh, Gracias. lo hacíamos a mano, sí, gracias. Lo hacíamos a mano o lo hacíamos con Excel.
Excel tiene muchas herramientas muy bonitas, muy interesantes, pero tiene una filosofía que choca con la paquetería estadística que la vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, actualmente utilizamos software como Excel, ya dijimos, el SPSS, el R, el Python, el StatGraphics, el SAS, y en este caso vamos a utilizar el JMP para hacer todos los cálculos numéricos. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a encargar de que los datos que lleguemos a meter al paquete tengan sentido, sean válidos, eh, de alguna manera de veras sean relevantes, confiables y representativos del proceso que estamos estudiando, y el software se va a hacer cargo de todos los cálculos y nosotros tenemos que empezar a interpretar. El primer paso es hacer la estadística descriptiva. Hay que resumir los datos mediante medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda. Hay que analizar la dispersión, como puede ser la varianza, la desviación estándar, los rangos, rangos intercuartílicos, ¿sí? Y tenemos que ver la forma de la distribución de mis datos. Tengo que analizar medidas como la simetría, la kurtosis, que me van a permitir ver si mis datos se apegan a una distribución normal, ¿sí? Todo lo que yo estoy buscando al hacer la estadística descriptiva es ver si mis datos siguen una distribución normal, porque a partir de que si mis datos tengan una distribución normal, puedo yo establecer si voy a hacer un análisis con estadística paramétrica o voy a hacer un análisis con estadística no paramétrica, ¿sí? Yo me acuerdo que todavía en los noventas, en los finales de los ochentas del siglo pasado, muchos que dábamos cursos de estadística no dábamos la parte de descriptiva. No nos gustaba. Era aburrido estar haciendo histogramas, sacar las medias y decíamos, ¿para qué? Pero en ese entonces empieza a aparecer esto que se conoce como el EDA, el análisis exploratorio de datos, con sus siglas en inglés, Exploratorio Data Analysis. Y entonces resulta que si mis datos no cumplen con la normalidad, no son normales, entonces tengo que irme por estas herramientas no paramétricas. Y entonces, de ahí la necesidad de que hagamos la estadística descriptiva. Actualmente se recomienda, antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer descriptiva de cada una de las variables. Y es curioso porque es la obra negra que no se ve, pero es el soporte para utilizar adecuadamente la estadística. Entonces, vamos a hacer descriptiva con todas nuestras variables, ni modo, no nos queda otra, hay que verlas. Vamos a tratar de identificar relaciones y anomalías en los datos, diagramas de cajas, diagramas de dispersión, diagramas de tallos y hojas, entre otras muchas herramientas, para tratar de ver si mis datos de veras siguen una distribución normal y me voy por la paramétrica o no siguen una distribución normal y me voy por herramientas no paramétricas. Una vez que hago mi exploratorio de datos, el siguiente paso es hacer inferencia. Hacer inferencias es generalizar conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Voy a utilizar pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, ¿sí? Y una vez que yo ya haga mis inferencias para un parámetro, para dos parámetros, voy a irme a la parte de modelos estadísticos, donde se utilizan modelos de regresión lineal, los modelos del análisis de varianza, los modelos del análisis factorial, series temporales, entre otros. Y voy a tratar de evaluar la relación entre variables dependientes e independientes. Y el punto clave es interpretar los datos. Las herramientas de cómputo actuales nos dan una gran cantidad de datos que nosotros tenemos que transformar en información. Tenemos que analizar desde el punto de vista estadístico y tenemos que analizar e interpretar también desde el punto de vista del contexto del problema. Hace 20 años uno podía decir es que los datos son significativos, son no significativos, son significativos, muy significativos y muy, muy significativos, que eran el 90, 95 y 99% de confianza, ¿no? Actualmente se tiene que hacer eso, pero también se tiene que interpretar el contexto. Y la visualización de los datos es presentar los hallazgos en gráficos que tienen que ser lo más claros en sí posible, que sean interpretables. Y hay una serie de herramientas de visualización que vienen asociadas, no sé, a Python, que es la herramienta con la que se está haciendo mucho del cómputo actual, como Matplotlib, Power BI, el Tableau,
Nosotros vamos a trabajar con una herramienta que tiene la ventaja de que nos da toda la parte numérica y nos da también toda la parte gráfica. Y entonces nos vamos dando cuenta que hay una serie de herramientas de estadística y que va a depender de lo que estemos haciendo, si estamos haciendo un análisis descriptivo, si estamos haciendo un análisis inferencial, si estamos haciendo un análisis predictivo, ¿sí? Si estamos haciendo un análisis multivariado. Entonces vamos a ir platicando en esta semana de qué se trata y si estamos haciendo netamente un análisis exploratorio. Muchas veces se confundía la parte descriptiva con la parte exploratoria. La parte descriptiva es resumir las características básicas de los datos y la exploratoria es buscar patrones o tendencias en mis datos en hipótesis previas. Pues ya dijimos, hay software especializado, hay lenguajes de programación. R no es un paquete estadístico, es un lenguaje, por eso mucha gente no le gusta, porque dice que hay que programar. Python está regalando un montón de cosas, librerías como Pandas, como Stat Models. Entonces ahí está, ¿no? Python se está utilizando mucho para lo que es ciencias de los datos, para lo que es el machine learning, lo que es aprendizaje automatizado. Entonces está trabajando con grandes cantidades de datos. Y bueno, no olvidemos Excel y algunas herramientas de Google, como el Google Sheets, que también permite hacer cosas, ¿no? Estadística. Tipos de datos. En estadística vamos a tener una serie de datos y va a depender de cómo nos lleguen. Según la escala de medición, los datos los vamos a poder dividir en cuantitativos, que son números, y cualitativos, que son no números. ¿Sí? Los datos cualitativos generalmente definen categorías, representan eh, escalas nominales, escalas ordinales. En una escala nominal, las categorías no tienen un orden inherente. Por ejemplo, género masculino, femenino, color favorito, rojo, azul, verde, estado civil, soltero, casado. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera es texto que nos va a permitir para darle una categoría para clasificar mis datos. Generalmente las utilizamos en estadística para definir grupos que queremos comparar, ¿sí? En la prehistoria, hace como 30 años, 40 años, en el software estadístico, todo era números, no nos permitía texto. El software del siglo XXI nos permite meter texto para identificar las categorías, que serían los factores de estudio, ¿no? Las escalas ordinales tienen un orden lógico, pero no se pueden medir. ¿Mm? Ejemplo, nivel de satisfacción bajo, medio, alto, rango militar, niveles educativos. Actualmente se está trabajando mucho con las famosas escalas de Likert, donde podemos ver respuestas del 1 al 5, ¿sí? Entonces, tenemos datos de ese tipo y estos datos nominales también en algún momento se pueden volver numéricos. Yo defino que masculino es 0, femenino es 1, ¿sí? Soltero es 0, casado es 1. ¿Sí? O 1 y 2. Entonces, los puedo volver numéricos, nada más tengo que ver que están definiendo categorías, están definiendo grupos. ¿Sí? Y los datos cuantitativos a los cuales estamos más acostumbrados y a la estadística se trabaja muy bien y los que estamos en la parte de la asesoría estadística, pues queremos más números que letras, ¿no? La primera es las escalas de intervalo. Los datos tienen un orden y una distancia entre valores, pero no hay un cero absoluto. No hay manera de decir que algo tiene cero. Ejemplo, la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. ¿Sí? Realmente no tenemos el cero absoluto, sino salvo que estuviéramos en la escala de Kelvin, ¿no? Pero aquí se estableció un cero que es relativo. Años en un calendario también no es difícil llegar al año cero. Y las escalas de razón. Las escalas de razón básicamente se hablan de razón porque es un cociente. Viene del concepto en inglés de ratio, ¿no? Ratio. Entonces, véanlo. Estamos hablando de un cociente similar a la escala de intervalo, pero con un cero absoluto que indica la ausencia total de las características. Ejemplo, peso, altura, edad, ingresos. Aquí sí podemos hablar de ceros. Se están midiendo. Y cuando yo tengo números, puedo hablar de datos discretos que solo toman números enteros, ejemplo, números de hijos, cantidad de autos en un estacionamiento, y datos continuos.
Son datos cuantitativos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango y pueden tener puntos decimales. Los discretos son puros números enteros y los datos continuos tienen puntos decimales. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del tipo de datos, yo desde que, por ejemplo, me llegan ya datos discretos, yo tengo que ver si realmente la estadística paramétrica va a ser una opción de análisis o tendría que trabajarlo por la parte no paramétrica. ¿Por qué? Porque la distribución normal, que es en la que se basa toda la estadística clásica, está hecha para datos continuos. Cuando me llegan datos en escala, este, datos cualitativos, en escalas numéricas, de alguna manera eso me deja ver que pudiera no ser lo más adecuado, ¿sí?, trabajar con una estadística paramétrica. Nosotros hemos trabajado con datos de este tipo donde resulta, por ejemplo, presencia de piezas con caries o sin caries. O sea, ahí las respuestas son ceros y unos, pero luego establecen una serie de una escala donde tenemos del 1 al 5, y entonces trabajar con una distribución normal, que es una distribución continua, es muy complicado. Entonces, generalmente nos mandan a datos no paramétricos, estadísticas no paramétricas, desde el tipo de datos que nos está llegando. Entonces, es lo que hay que tener cuidado, y también con el número de datos que nos llegan en cada muestra. La estadística clásica nos decía que tener 30 datos o más es lo más adecuado. En algunas áreas tener 30 repeticiones para medir algo es muy difícil. El número ideal para tener una buena varianza, una buena media, es tener al menos 5 datos. Pero también hay áreas donde todo se hace por triplicado. Y con 3 datos tenemos que hacer estadística. Entonces también depende, muchas veces ese tipo de cuestiones, el tipo de datos y el tamaño de la muestra nos define cuál sería nuestra mejor opción de estadística. Históricamente nos llegaban y todos lo metíamos a la misma máquina de tortillas y no había problema, ¿no? Actualmente hay que estar estableciendo muchos criterios. También según el tipo de datos que nos llegue y también el tipo de análisis, podemos hacer análisis univariados, datos que describen una sola variable. Aunque tengamos muchas variables en un estudio, nos vamos con la idea de analizar una por una. El problema es que de repente ya no vemos si hay relaciones entre ellas, si hay sinergias, si hay antagonismos entre las variables que estamos midiendo. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de herramientas como los datos bivariados, que básicamente miden la relación entre dos variables, ¿sí? Ejemplo, la relación entre el número de horas estudiadas y la calificación obtenida, que se supone que hay una relación directa, que entre más horas se estudie, mejores calificaciones se obtienen. Se miden correlaciones si son datos cuantitativos, si son datos cualitativos. Estamos trabajando con tablas de contingencia, entonces empieza ya a haber criterios de selección, ¿no? Y los datos multivariados, que involucran 3 o más variables. Ejemplo, analizar la influencia del género, la edad y el nivel educativo en el salario, y, y un montón de variables que yo puedo analizar. Y algo que antes no se veía mucho y ahora se está trabajando mucho son los datos a través del tiempo. Hay datos que son digamos, de medición, que se van recogiendo en el tiempo. Temperaturas diarias durante un mes, algún experimento que voy trabajando y que a lo mejor voy haciendo mediciones al tiempo inicial o no sé, a las 3 semanas. Arranca el experimento, mido a las 3 semanas y luego mido a las 6 semanas, a las 9 y voy viendo, ¿cierto? Antes se trabajaba todo con series de tiempos. Ahorita en el análisis de varianza tenemos algo que se conoce de mediciones repetidas, que podemos ir viendo cómo cambian en el tiempo las observaciones, los datos, ¿no? Datos transversales, que son en un solo tiempo. Datos longitudinales, que combinan elementos temporales y espaciales, ¿sí? Entonces, también dependiendo del tipo de análisis que queremos hacer, va a ser la herramienta. Antes, cuando teníamos datos temporales, hacíamos datos en el tiempo 1, hacíamos un análisis, en el tiempo 2 hacíamos otro análisis, en el tiempo 3 así, y nos íbamos, y al final nosotros uníamos la escala temporal a través de las análisis y conclusiones que se tenían del proceso, ¿no? Actualmente hay herramientas que nos permiten ponerle un número a eso. Datos estructurados,
Si tienen datos no estructurados, datos semiestructurados, entonces va a haber diferentes contextos. Y bueno, aquí hay una serie de ejemplos que ahí se los voy a dejar para que revisen. Entonces, dice ejemplo práctico, supongamos que se quiere analizar los datos de un estudio médico sobre pacientes. Nombre del paciente es cualitativo nominal. Nivel de dolor que trae el paciente es un cualitativo ordinal. Edad del paciente, cuantitativo continuo. Si lo damos, no sé, en años, podemos poner un 1.1, 1.2, 1.3. Si lo damos en años, nada más completo, sería discreto. ¿Sí? Número de hospitalizaciones previas, cuantitativo discreto. Temperatura corporal, cuantitativo continuo. Entonces, generalmente uno tiene que ir viendo ese tipo de cuestiones cuando uno va a hacer análisis estadístico, porque nos va a ayudar a definir cuál sería nuestra mejor herramienta. Bueno, aquí hay una serie de ejercicios para que ustedes los definan, ya se los dejo para un rato de insomnio al rato que tengan por ahí. ¿Sí? Y vamos a empezar a entrar más en los temas, ¿no? Ya empiezan a aparecer números. Pues, ¿qué es la estadística descriptiva? Como su nombre lo dice, es la estadística que nos permite describir los datos. Ahí está. Sí, sí, ya quedó. Entonces vamos a organizarlos, que nos permite clasificar y ordenar los datos de una manera lógica. Vamos a presentarlos y vamos a resumirlos. Y nos va a servir para entender los datos, para facilitar la comprensión de grandes cantidades de información. Si tengo 10, 20 datos, a veces no hace falta mucha estadística, pero si tengo 100, 200, 1000 datos, 10,000 datos, y es otra cosa. Nos va a permitir tomar decisiones con base en los datos y comunicar resultados. Principales herramientas: tablas de frecuencias, gráficos como histogramas, diagramas de cajas, diagramas de dispersión, ¿sí? Medidas numéricas como la media, la mediana, la moda, que nos indican dónde se encuentra la mayor cantidad de los datos. Recordemos que la distribución normal es una distribución con una sola moda. Datos de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, qué tan dispersos están los datos y qué tan alejados o qué tan cercanos están a la media, y la forma de simetría. Sí, 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 sí. Sí, pero ya quedó. Cierren sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Ejemplo, imagina que quieres analizar las calificaciones de un grupo de estudiantes en un examen de estadística descriptiva que te permitiría, uno, calcular la nota promedio. Te da una idea del rendimiento general del grupo. Con un número yo puedo decir por dónde anda mi grupo, ¿no? Identificar la nota más frecuente, ¿sí? Es más, cuando uno analiza un examen, ve cuál es la respuesta que la mayoría contestó acertadamente y cuál es la respuesta que nadie pudo contestar, ¿no? Entonces aquí se puede ver en la parte de las modas, verificar si las notas están muy dispersas o muy concentradas. Si mi grupo viene muy homogéneo, si tengo gente que se quedó muy atrás en los temas o gente que va muy adelante, ¿no? Y me permite crear un gráfico. Y aquí pongo, resalto un poquito la necesidad de hacer estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental y necesaria en cualquier análisis de datos. De manera que cualquier análisis de datos, sin importar el tipo o la complejidad, debe de empezar por aplicar estadística descriptiva, con el propósito de describir las características principales para identificar patrones, tendencias o comportamientos sin realizar inferencias o predicciones. ¿Sí? Lo más interesante es que toda la parte que se hace de descriptiva generalmente no se reporta, pero nos da la confianza de que estamos haciendo bien el análisis estadístico, ¿no? Y bueno, vamos a platicar algo que ya todos ustedes deben de conocer y saber. Las medidas de tendencia central, que es la media, es sumar cada uno de los datos que tenemos y dividirlo entre el número de datos. Ahí no hay ningún problema, ¿no? La media es el elemento fundamental. Toda la estadística se basa en trabajar medias y varianzas. No hay otra. Varianzas ya tienen la mitad de la estadística. Y luego, si saben rechazar hipótesis nulas o no rechazar esas hipótesis nulas, ya saben la otra mitad de la estadística. Entonces,
La estadística es medias. La estadística paramétrica trabaja con medias, la estadística no paramétrica trabaja con medianas. La mediana es el valor que está a la mitad de mis datos una vez que están ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Menor a mayor, mayor a menor. El que está a la mitad, si los datos son impares, no hay problema, es un solo número. Si los datos son pares, son dos números a los cuales hay que sacarles promedios. Nada más. Y la moda es el valor que más se repite. Medidas de dispersión indican la variabilidad o intervalo o dispersión de los datos respecto a la tendencia central, que puede ser la mediana o la moda, la media o la mediana. Y el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Cuando yo hablo de rango, hablo de un número. ¿Cuál es el número más grande menos el número más pequeño? Y ese es el rango. La varianza. La varianza es la diferencia que hay de cada dato con respecto a la media elevado al cuadrado. Entonces saco un primer dato menos su media, el resultado lo elevo al cuadrado. Segundo dato menos su media, lo elevo al cuadrado y lo sumo al primero. Y así me voy hasta que se acaben los datos y divido entre n-1, que son los grados de libertad. Entonces, la varianza en sí me mide la distancia que hay de cada dato con respecto a la media. Entonces, es una medida de la distancia de mis datos con respecto a la media. Entre más alejados estén de la media, más mal portados están, más difíciles que sean de una distribución normal. Entonces, lo que buscamos son datos que no estén tan alejados de mi valor promedio o medio, ¿no? La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué trabajamos más con desviaciones estándar que con varianzas? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de altura en una planta, por ejemplo, pues es mejor hablar de que tengo una desviación estándar de 3 a 5 centímetros que hablar de una distancia, una variación de 25 centímetros cuadrados, ¿no? Si estoy hablando de una distancia en pasos a algún objetivo, pues no es lo mismo caminar los pasos lineales que caminar los pasos cuadrados, ¿no? Entonces, se calcula la varianza porque si no calculo la varianza no puedo calcular la desviación estándar, pero actualmente se trabaja más la desviación estándar. Sí, adelante, Roberto. Por ahí tenía la mano Sí, levantada. sí, profesor, una pregunta, ¿por qué en grados de libertad es n-1? Y a veces se maneja también a veces otro número, ¿verdad? ¿Por qué es -1 ahí en la varianza? Digo, sí, en la Sí, varianza. sí, la varianza, y generalmente en la mayoría de los grados de libertad, ¿no? Sí. Si yo tuviera 5 datos y conociera yo su media, en automático al conocer 4 datos, el quinto dato ya queda conocido. Eso es a lo que se refiere el concepto de grados de libertad, ¿no? ¿Qué tanto me puedo mover en los datos, ¿no? Si yo Ah, tengo ok. 5 datos a los cuales voy a calcular la media, pero ya conozco la media y nada más tengo 4 datos, puedo inferir cuánto vale el quinto dato, que Mm, puede ser el primero, el segundo, el tercero, no importa cuáles 4 datos tenga, yo puedo inferir el otro valor. Entonces eso me permite tener la posibilidad de no conocer un dato, ujú. Ok. me da la libertad de moverme, ¿sí? En los datos. Y es el concepto de grados de libertad que se ha manejado históricamente, ¿no? Si Ah, ok, estoy muy bien. hablando de mi tamaño de muestra es el número de datos menos 1. Si estoy hablando de mi número de grupos a comparar es el número de grupos a comparar menos 1. ¿Por qué? Porque generalmente todo va con relación a la media y si ya conozco la media es fácil inferir el otro valor con un despeje, ¿no? Ah, muy bien. Eso siempre es el n-1. Digamos, es la manera más simple de platicar lo que es un grado de libertad, ¿no? Ah, muy bien. Armando, Muchas pero también gracias. se dice que se aplica el n-1 cuando trabajamos una cantidad de datos inferior a 30 y entonces se habla hay los grados de libertad de la muestra y cuando nada más dividimos entre n sería de la población en donde estimamos que el número de datos que estamos analizando es superior a 30. Sí, también tiene que ver con lo que sería la estadística de los grandes números. Y sí, si yo tengo 30 o más datos, pudiera trabajar mis grados de libertad como n, pero ya estoy hablando ya no de una varianza muestral, estoy hablando de una varianza poblacional. Y generalmente, recuerden que la estadística es trabajar muestras para poder inferir de la población, ¿no?
Entonces también por eso es casi una convención, todo el mundo dice grados de libertad en -1. Pero Y sí bueno, también si tuviéramos también, más de 30 Armando, datos se pudieran divertir con esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya cuando con más de 30 datos, la diferencia entre dividir entre n-1 y dividir entre n es mínima, ya no se percibe en el número. También por eso se trabaja de esa forma. ¿Sí, doctora? sí, también en cuanto a que cuál va a ser el número mínimo de datos para estimar una media y pues una dispersión, que sería la desviación estándar, la varianza. Y entonces cuando tenemos dos datos, pues dos datos y 2 - 1 quedaría entre uno, y con un valor pues no podemos, 1 - 1 sería el cero, ¿sí? Y entonces pues ahí todo dividido entre cero pues es indefinido, ¿no? Entonces, también pues, está relacionado con el número de datos mínimos para poder hacer la estimación de los estadísticos, ¿no? Si yo acabo de poner en amarillo el n-1, y como bien decía la doctora, si yo tengo n-1 y mi número de datos, número de repeticiones es 1, entonces resulta que 1 - 1 es 0. Y dividir entre 0 es pecado mortal, porque ustedes le dan esta división a la calculadora, al Excel, y los va a mandar al infierno. Entonces, es pecado mortal. Con 2 sería 2 - 1 es 1. Entonces, realmente no tendría yo al dividir entre 1, lo que sea dividido entre 1 es lo que sea. Entonces, no tendría yo una varianza, tendría una suma de cuadrados. Aprovecho para soltar el concepto, ¿no? Aquí lo que tengo es una suma de cuadrados, en lo que acabo de poner en verdecito. ¿Sí? Y si tengo tres datos, 3 - 1 son 2, ya tengo un número válido. Aún así, nos recomiendan que esta n sea al menos 5. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera el dato sea más confiable. Pero si no, al menos 3. No, nada de que si hay una estadística, en algún momento en diseños tenemos diseños de repetición, uno con los diseños de screen, los de cribado. Pero bueno, entonces véanlo, ¿no? Aquí suma de cuadrados arriba, grados de libertad abajo. N tiene que ser mínimo 3, lo ideal es 5 o más. Los estadísticos todavía de mediados del siglo pasado decían, si no tienes 30 datos no podemos hacer estadística, ¿eh? Todavía eran en ese sentido muy estrictos y bueno, habría que, se fue superando toda esa parte con las nuevas herramientas de cómputo. Otra medida ¿sí? de dispersión, coeficiente de variación, que es cuántas veces cabe la media en la desviación estándar. Es un valor que se multiplica por 100, se representa como porcentaje y también es muy utilizado. Coeficiente de variación, dependiendo del área, tiene ciertos límites, dependiendo también de la norma, ¿no? Cabe Medidas hacer de... mención también, Armando, que el coeficiente de variación ya a nivel de la literatura en general en inglés, también en lugar de ponerlo como se ve, es la desviación estándar relativa. Sí, que también habría que ver en la paquetería estadística en cuál fórmula está trabajando, que es ahora lo que nos está pasando. De repente resulta que los paquetes eh, están trabajando ya diferentes enfoques. Sí, resulta que el número que yo tengo en el paquete no es el mismo y tenemos que empezar a revisar qué es lo que está haciendo. Está trabajando con los datos. Se hacen ajustes dependiendo del tamaño de muestra, se hacen ajustes con recortes el 5% de los datos más bajos, el 5% de los datos más altos para dejar nada más la tendencia central de los datos, ¿no? Entonces va a depender también de lo que estemos trabajando, pero bueno, tendríamos el coeficiente de variación. Le digo, dependiendo del área, hay coeficientes de variación en ciertos procesos que tienen que estar por abajo del 10, del 20%. En el área en la que yo estoy, que es la parte de ecología, luego admitimos coeficientes de variación de 40% porque salimos a campo y tomamos muestras, ¿no? Pero bueno. Otra cosa también, Armando, que muchas veces esos, el coeficiente de variación, la desviación estándar, pues son medidas que de alguna manera con las cuales podemos medir la reproducibilidad, la precisión y la reproducibilidad. Otra que faltaría sería el error estándar, ¿no? Que muchas veces, pues dependiendo de la magnitud de la variación, en algunos lados nos piden para no tener cantidades muy grandotas en el número que estamos indicando, la dispersión, y entonces usamos números más pequeños, que es el error estándar, que es el más pequeño de todos. Sí.
Sí, y ahorita cuando lleguemos a la parte de inferencia, les vamos a decir dónde está el error estándar de la media que se conoce y cómo se asocia a un estadístico de una distribución para darle un nivel de confiabilidad de ese valor, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Medidas de posición, cuartiles, tengo mis datos ordenados, los divido a la mitad, sería la mediana. ¿Qué me está diciendo? Que el 50% de mis datos están por abajo de ese valor y el 50% están por arriba. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4 son los que se dividen en cuartiles, o el 25%. Se dividen en deciles. Percentiles, el cuartil 1 es igual al percentil 25, cuartil 2 es igual al percentil 50, cuartil 3 es percentil 75 y así nos vamos. Antes daba mucha flojera hacer esto, actualmente el software nos lo da, nada más es cuestión de pedirlo. Y la mediana. La mediana que se representa a veces como una Y con una tilde, como la de la ñ, ¿sí? Se representa como MD, como esta Y, la Q2, el decil 5, el percentil 50. Son importantes porque los vamos a utilizar para hacer los diagramas de cajas y alambres. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 nos da algo que se conoce como rango intercuartílico, que se utiliza mucho en estadística no paramétrica, ¿no? Medidas de forma. Si alguien estaba batallando con la varianza que era la sumatoria, una suma de cuadrados, aquí es una suma de cúbicos, vean, cada dato menos la media elevada al cubo, entre sumados, esa suma se divide entre 1 entre n y abajo tenemos. Sería la raíz cuadrada de este cubo. Entonces tenemos el sesgo, que nos describe la simetría. Si los datos están muy a la izquierda, muy a la derecha, si es eso ya se rompe la normalidad. Sesgo positivo, simetría positiva, la mayoría de los datos se van hacia los valores más altos. Sesgo negativo, los datos se van hacia los valores más bajos. Si tengo un sesgo cercano a cero, la distribución es aproximadamente simétrica y es un bonito ejemplo de una distribución normal, ¿no? Entonces, lo ideal para que mis datos sean normales es que tenga ahí un sesgo cercano a cero. Si está entre -5 y +5, los datos son aproximadamente normales. Si hay un sesgo de -1 a +1, hay una simetría moderada, posiblemente sea una desviación de la normalidad, y en un sesgo alto tengo una simetría severa, que sería un sesgo más allá del -1 y +1, o más allá del 1 en valor absoluto, y los datos es poco probable que sean normales. Si mis datos es poco probable que sean normales, la estadística paramétrica pudiera no ser mi mejor opción, tendría que irme por la no paramétrica, ¿no? Y la otra opción es la kurtosis. La kurtosis, vean, ya es, si ya teníamos al cuadrado en la varianza, al cubo en el sesgo, la kurtosis es a la cuarta. Y mide qué tan picuda o qué tan aplanada está una distribución normal, todos mis datos con respecto a una distribución normal, ¿no? Se utiliza para identificar si la distribución normal está muy apuntada o si está muy chata. Lo ideal es que esté muy cerca del 3, que es lo que se conoce como mesocúrtica, ¿sí? Y se porta bien, distribución normal. Leptocúrtica, ¿sí? Está muy picuda, como que alguien agarró la distribución normal de los extremos y la empezó a apachurrar, ¿sí? Y la platicúrtica es que está aplanada. Alguien agarró la distribución normal, se recargó encima y la aplanó, ¿no? Entonces, habría que ver si la paquetería estadística me está manejando directamente la kurtosis, tengo que cuidar que esté muy cerca del valor de 3. Pero si el paquete me está manejando el exceso de kurtosis, que es la K-3, la kurtosis que estoy midiendo -3, si es cercana a 0, la distribución no es una distribución normal. Si es mayor a 0, la distribución es leptocúrtica. Si es menor de 0, la distribución es platicúrtica. Entonces, habría que checar el sesgo y la kurtosis para ver si me voy por la parte paramétrica o no paramétrica. Rangos aceptables en pruebas de normalidad. Si estoy hablando del sesgo de la kurtosis, admito un más -1. ¿Sí? Posibles valores fuera de ese rango me indican no normalidad. Gráficos que voy a manejar, tablas de frecuencias, que eran muy aburridas calcularlas, actualmente el software las hace muy tranquilamente.
Resume los datos agrupándolos en categorías o intervalos. Gráficos de barras y gráficos circulares se utilizan para datos categóricos. ¿Sí? Histogramas, a partir de las tablas de frecuencia, yo puedo calcular mis histogramas para ver cómo están los datos. Los datos son categorías o intervalos, es una tabla de frecuencias. Si son continuos, puedo pasar a un histograma. Gráficos de tallos y hojas. Estos gráficos tienen un impacto increíble porque me permiten ver los datos originales en un gráfico de tallos y hojas. Y los diagramas de cajas y bigotes o los box plots es una herramienta que es más bien para la estadística, no paramétrica, pero tiene una vistosidad increíble y entonces uno lo ve en todos lados, ¿no? Hagan el análisis que hagan, univariado, multivariado, paramétrico, no paramétrico, aparecen diagramas de cajas y bigotes, y porque son muy llamativos. Resumen visualmente la distribución de los datos, las medianas y sobre todo detectan valores atípicos. Valores atípicos son valores extremos hacia abajo o hacia arriba que están fuera del comportamiento de la mayoría de los datos y se conocen como observaciones aberrantes, valores atípicos, algunos le llaman residuales, ¿no? Entonces, el gráfico de tallos y hojas lo que hace es que define el tallo como los dígitos más significativos y las hojas como los menos significativos. Organizamos los datos, vemos la parte más grande, los más significativos. Por ejemplo, aquí en estos datos. Yo voy a dejar las decenas como los datos más significativos en el tallo y las unidades en las hojas. Y vean mi gráfico. Yo tengo mi grafiquito de tallos y hojas aquí. Pero lo bonito es que yo veo mis datos y digo, 1 y 2 es un 12, 1 y 5 es un 15, 1 y 7 es un 17, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 36. Entonces estoy en la parte bonita de los datos. Aquí yo pudiera ver si más o menos siguen una distribución normal. Permite ver a dónde están concentrados los datos, permite ver asimetrías, ¿sí? Facilita identificar si hay datos extremos o valores atípicos. No es ideal para conjuntos muy grandes y los tallos y hojas requieren un rango numérico adecuado para una representación clara. Y luego también requiere que no haya muchas repeticiones, si no el gráfico no se deja muy claro, ¿no? Los gráficos de cajas y bigotes, que les decía que son muy populares. Gráficos de cajas y bigotes, también conocidos como box plots, cajas y alambres de mínimo, el valor más pequeño, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, máximo, el valor máximo. La caja, una vez que tengo el cuartil 1 y el cuartil 3, es el rango intercuartílico, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y en medio de la caja se pinta la mediana. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un gráfico de cajas y alambres, traigo una gráfica azul. Bueno, los vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo mi caja, el tamaño de la caja es mi rango intercuartílico, la mediana va en medio, bueno, no va en medio, va dentro de la caja, no siempre está en medio. Y los alambres, esa es la parte bonita. Los alambres se extienden desde donde termina la caja hacia abajo, hacia valores más pequeños, 1.5 veces el rango intercuartílico. Y hacia arriba es de donde termina la caja, hacia arriba 1.5 veces el rango intercuartílico. Los puntos fuera de esos valores se consideran valores atípicos y se marcan como puntos individuales. Y es importante verlos y observarlos porque son los datos que pudieran romper la normalidad de los datos y que nos pudieran mandar a hacer estadística no paramétrica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí mis datos, los ordeno mínimo y máximo, saco mi mediana, ¿sí? Y mi caja iría del valor 14 al valor 25, la caja, en el valor 18 quedaría la mediana, y los alambres se van a extender desde la caja hasta el valor más cercano a 1.5 veces el rango intercuartílico. En este caso sería 25 menos 14
son que 11. 11 por 1.5 serían, 11 son 16.5. ¿Sí? 16.5 sería, el mínimo es 10. No alcanza, entonces tengo que pintarlo al 10, que es el mínimo. Y el máximo es el cuartil 25. Y 15 se va casi a 40, el máximo es 35. Se pintan los bigotes al valor más cercano, siempre y cuando sea un valor real de los datos, y lo que quede fuera de esos son valores atípicos. Pues vamos a ver entonces aquí habría algunos ejemplos que también ahí vamos a dejarlos para que los vayan viendo. Y ya nos vamos a ir acercando a nuestro paquete, ¿no? Entonces tenemos algún conjunto de datos donde voy a obtener las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, las medidas de forma. Vamos a realizar un gráfico de tallos y hojas y vamos a realizar un gráfico de cajas y alambres. Y vamos a detectar la presencia de puntos atípicos o outliers, que se les llama. Y vean los datos. Dice, en un estudio sobre la utilización de agua en una ciudad pequeña se toma una muestra de 50 casas. La variable de interés Y es el número de galones de agua utilizados por día. Y uno de los días aleatoriamente elegidos de la semana se obtuvieron los siguientes resultados. Tengo aquí 50 datos. Voy a meter hasta la parte descriptiva. Todavía no le voy a hacer preguntas a los datos, nada más los voy a ver. Voy a ver cómo se están portando, qué está pasando con ellos y cómo están. En un segundo ejemplo, tengo un ejemplo en un primer día de clase se les preguntó a 50 estudiantes acerca del tiempo requerido para desplazarse de su casa a la universidad, redondeada a 5 minutos. Entonces aquí los tenemos, son 50 datos. ¿Qué se puede decir de los tiempos de desplazamiento? Sugerencias y analizar con base en dispersiones y medidas de tendencia central. ¿Qué podemos decir? No vamos a preguntarle nada a los datos, vamos a dejar que los datos nos hablen. Ser ejemplo, se toma una muestra de 50 calificaciones de una población de resultados de un examen final de estadística y la pregunta es qué tan buenas son las calificaciones y qué se puede decir de este grupo de alumnos. Después vamos a decir, se analizó el contenido de silicio de una muestra de agua por dos métodos independientes en un intento por mejorar la precisión de la determinación de acuerdo a los siguientes datos. Aquí vean, ya no es un conjunto de datos, son dos conjuntos de datos, unos que corresponden a un método original y otro que corresponde a un método modificado. Y luego aquí se realizó un estudio para probar que un programa de ejercicios regulares moderadamente activos beneficia a pacientes que previamente han sufrido un infarto al miocardio. Participan 11 individuos, de manera que al sujeto 1, ¿sí?, se le toma una medición, ¿sí?, al inicio y luego después de 25 semanas de ejercicio se le toma otra medición. Y se determina la capacidad de trabajo midiendo el tiempo que tarda en alcanzar una tasa de 160 latidos por minuto. Entonces, tengo datos de antes y después. El primer paso es cómo los voy a meter, cómo los voy a trabajar para que el paquete estadístico los vea, los entienda, ¿sí? No sé si están viendo mi archivo de Excel, Sí, ya lo vemos. ¿sí? En el paquete estadístico, a diferencia de Excel que nos deja meter los datos en columnitas pequeñas hacia la izquierda, ¿sí?, el paquete estadístico va a trabajar por filas y columnas. Las columnas van a identificar las variables y las filas van a identificar las observaciones que tengo de cada dato. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante. ¿Cómo voy a empezar a trabajar los datos? Vean, mucha gente dice es que así se ven feos, sí, porque ya nos acostumbramos a Excel, pero es la manera en que el paquete lo va a trabajar. Cada variable es una columna. Tiempo de recorrido, otra vez. Aquí están. Las calificaciones eran datos nada más de una sola variable.
en una sola columna. En métodos, ya aparecieron dos columnas, pero no metí la columna original y la columna de modificados, sino que meto una columna que me permite identificar las categorías de originales y modificados y otra que me permite trabajar la variable de medición. Entonces, véanlo aquí, si yo tuviera 4 o 5 grupos, de todas maneras queda nada más una columna que identifica los grupos y una columna que identifica las mediciones. Los Cuando datos, podríamos hablar que básicamente aquí, cuando decimos método, pues está asociado a la variable que pues el investigador o el analista está modificando deliberadamente, que sería la variable controlada o independiente, y los ppm sería la medida que es la respuesta en función del método. Y entonces hablamos ya de variable dependiente que va a depender del método. sí, y es interesante porque cuando llegan los datos, generalmente las variables categóricas o las variables de texto son los factores o variables independientes, son los elementos que voy a querer comparar. Voy a querer comparar el original contra el modificado, hombres contra mujeres, aplicación de algún medicamento contra no aplicación, o comparación de algunos tratamientos, 3, 4, 5, los que sean, ¿no? Entonces, generalmente también es importante porque en Excel esta variable casi no la vemos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner una tabla donde diga el método original y luego otra donde diga el método modificado y meto mis datos en mi tablita, ¿no? Entonces, generalmente las variables categóricas definen factores de estudio o variables independientes X. Y lo que yo estoy midiendo son variables dependientes Y. Les digo, ahorita nada más vamos a ver los datos, no le vamos a preguntar nada a la estadística, pero bueno, ya después veremos que vamos a querer comparar los dos métodos, ¿no? La estrategia para comparar grupos es trabajar las variables de clasificación en una columna y las variables de respuesta en otra. La única donde no vamos a trabajarlos así es cuando tenemos los datos de antes y después. ¿Por qué? Porque el software estadístico lo va a manejar como los datos de antes comparados contra los de después vienen en dos columnas diferentes. Aquí es interesante, yo cuando trabaje no voy a querer trabajar el antes y el después, sino voy a trabajar con algo que sería el después menos el antes. Me va a interesar la resta de esto para ver si la resta de cuando iniciaron y la resta después de hacer ejercicio, si esta resta en promedio es igual a 0, pues no sirvió de nada el ejercicio. Pero si el promedio de estas restas es diferente de 0, quiere decir que sí valió la pena hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es la parte interesante y es lo que quiero que vayan viendo. Esa Armando, es a lo comunicación, que muchos libros le llaman datos pareados, ¿no? son datos pareados, datos relacionados, datos de antes y después. ¿Por qué lo estoy manejando? ¿Por qué se lo estoy poniendo? Porque resulta que es la base para manejar los datos de mediciones repetidas. Si yo hago un experimento y tengo una medición inicial y luego mido a la primera semana y luego a la segunda y a la tercera y a la cuarta y a la quinta, ¿sí? De acuerdo al análisis de varianza, yo no puedo meter los tiempos como como un factor de estudio. Si rompo el supuesto de independencia, mi análisis de varianza no tiene sentido, pero existe un análisis de varianza que me permite comparar los diferentes tiempos, que es el de mediciones repetidas. Entonces, por eso les estoy pintando ¿no? Porque lo vamos a necesitar cuando hagamos un análisis de mediciones repetidas por ahí. Entonces, ese es el truco. Vamos a empezar a trabajar con estos datos y la primera talacha, que da mucha flojera, pero que es fundamental, es trabajar los datos. Nosotros hemos tenido casos donde llegan el investigador, llegan los tesistas con sus tablas de datos en Excel y acomodarlos para meterlos al paquete estadístico, les lleva de 2 a 3 semanas con jornadas de 4 o 5 horas diarias, ¿no?
y luego se nos quedan viendo feo porque en 10 15 minutos corremos el análisis estadístico. Entonces, es importante que vayamos viendo la estructura de los datos para que de una vez nos vayamos pensando así en Excel, para que cuando lleguemos al paquete no tengamos que hacer esas jornadas tan largas para acomodar los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que vayamos viendo, ¿sí? Cómo llegarían los datos. Y la otra, la interfase universal para trabajar datos ahorita, para viajar a cualquier paquete estadístico es Excel. Tiene muchas facilidades para copiar datos, para borrar, para acomodar. Entonces, todo el mundo estamos trabajando los datos en Excel y después de ahí estamos subiendo a cualquier paquete estadístico. Estamos subiendo a StatGraphics, a Minitab, a SPSS, Una pregunta, ya no escuché bien si el documento de Word que estábamos revisando nos los va a compartir. ya está en el chat de Zoom. Ah, ok, es el que acaban de mandar, ok, Sí, vale, ejercicios descriptivos, ya los tengo en Word y los puse en Excel para que de una vez los puedan trabajar, ¿no? ok, gracias. Echando una revisada, los que ya tengan el JMP instalado, bueno, pues si quieren empezar a ensayarlo, si no, en 10 minutitos arrancamos, ¿sí? Ok. Apago audio, pero aquí ando. Muy bien. Entonces, véanlo, ya estamos aquí. Lo primeritito que vamos a hacer es abrir nuestros archivos de datos. Vamos a abrir y a donde tengan su archivo de datos, él busca. Aquí tenemos qué tipos de archivos podemos abrir. Archivos de datos de JMP, Excel datos de JMP, archivos de Excel, archivos de texto, scripts, diarios, informes, proyectos, ¿sí? Archivos en HTML, archivos de PDF y archivos de encuestas. Entonces hay una gran cantidad de formatos que va a depender de lo que uno conozca, ¿no? Entonces nosotros vamos a abrir archivos de Excel que están aquí, ¿sí? Por eso cuando yo ya estaba, ampliar siempre la fila 1 de Excel para etiquetas, que dice que es la mejor aproximación, nosotros podemos quitárselas. Yo casi siempre entro así directamente y no tengo ningún problema. Datos de descriptiva. Aparece una ventana flotante, si la están viendo, donde dice asistente de importación en Excel. Sí. Sí, Y aquí tengo todas mis hojas marcadas, 2, 4, 5 hojas. Yo puedo marcarlas todas y las va a abrir todas, o puedo marcar una u otra y nada más va a abrir la que tenga yo marcada. Y van viendo cómo cambia la base de datos que tengo, ¿no? Bueno, el archivo de Excel, que es la hoja de Excel. Y luego tengo aquí que si los encabezados, que si las filas, que si los datos, todo eso, ¿no? Entonces, voy a abrir primero la de los galones. ¿Mm? Como ven, le primero voy a decir un de poco. una por una, ¿no? Primero el de galones. Ya la tengo aquí, la de galones. Y vean lo interesante de esto. Cada que yo trabaje, me da una ventana, un entorno de trabajo para ese archivo que tengo. Por eso no quise ahorita abrir todos, porque ahorita me abriría las 5 hojas y tendría una página de este tipo. Tú realmente está trabajando en el mismo entorno. Y adelante, Berenice. Doctor, yo no encuentro esa parte de archivo de datos, me sale archivos y todo, le pongo, pero justo como no sale la parte de archivo de datos, no me deja cargar ninguna hoja de Excel. Es que no sé si lo bajaste, Berenice, cuando ves que en el chat estaban el archivo de Excel y archivo de Word, y Ujú. entonces lo tenías que bajar en donde yo les recomiendo que tengan una carpeta del curso y ahí pongan ejercicios y ahí lo bajan el archivo de Excel o de Word para que una vez y lo guardan ahí, para que entonces después ya lo puedan abrir. Sí lo tengo descargado, doctora. Igual hice mi carpeta
siguiendo justo sus recomendaciones de siempre. Hice mi carpeta del curso, pero no me deja subirlo. Por ejemplo, yo aquí tengo, estoy en la ventana principal de JMP. Archivo, le digo abrir. ¿Sí? Yo tengo aquí en mi carpeta Armando, generé una que se dice curso JMP y luego aquí tengo una que dice datos y aparece. Ahora, habría que seleccionar aquí de la lista los de archivos Excel para que aparezcan mis archivos Excel. Si yo le digo que tengo datos de JMP, no tengo datos de JMP, entonces no me aparece ninguno. Ah, ya, creo que ese fue mi problema. Y Sí, si le digo que son de Excel, ya aparecen mis Excel. ok, creo que fue eso. Muchas gracias, Doc. Adelante. Muchachos, todo esto es importante porque igual nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, todas las preguntas, todo lo que nos paremos es importante porque al final la idea es que ustedes sean los expertos en eso. Yo ya lo sé manejar. Entonces, vámonos a ver. Ya lo voy a importar. Ya tengo acá mi pantalla. La voy a maximizar para que se vea bonito. Y vean lo que tengo aquí. Estos triangulitos rojos son importantes porque me está diciendo que hay cosas más interesantes que hacer ahí. Me quiere decir que yo voy a trabajar con columnas y que puedo generar nuevas columnas, por ejemplo. Puedo generar una nueva columna, ¿sí? Que se va a llamar columna 2 o que le voy a poner otra. ¿Sí? Y luego aquí me dice que yo puedo meter una fórmula, recodificar. Entonces yo puedo, si me dice que es una fórmula, me va a dar chance de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, galones multiplicada por quién, por 10 o el logaritmo de lo que yo necesite, ¿no? Y ahí está. Pues tengo mis datos y a partir de mis datos puedo generar nuevos datos. Entonces no los necesito, los voy a quitar, ¿no? Entonces les decía yo, es importante, aquí tendría que esto es con respecto a las filas, puedo seleccionar las filas, puedo borrarlas, puedo ponerle un color a cada una de las filas, editor de filas, borrar filas, filtrar datos, puedo filtrar datos. Esto se hace cuando en general son muy grandes los archivos de datos, pero por disciplina de trabajo generalmente lo hacemos en Excel, no lo hacemos en el paquete estadístico, ¿no? Pero va a depender de las necesidades de cada quien. Y arrancamos. Vamos a estar trabajando ahorita con lo que es el análisis y básicamente nos vamos a meter a la opción de distribución. Ya aparece mi menú flotante donde me dice distribuciones JMP. Si la ven, porque luego de repente como viajo de una a otra ya de repente no se ven las ventanas, sino para que yo la marque y la rescatemos, ¿no? Sí, sí se ve. Pues aquí estoy en galones, asignar papeles, voy a ver qué variables. Yo puedo meter varias variables acá. Acá están galones. Las puedo ir haciendo una por una y aceptamos. En este momento va a empezar a hacer cosas estadísticamente hablando, véanlo. Con estos datos, ¿sí? Empezó a trabajar de este lado. Ya la maximicé. Sí aparece ya mi histograma bonito aquí a la izquierda. Tengo mi distribución, tengo mis cuantiles, tengo mis medidas. De aquí que puedo decir que si estoy hablando de galones de agua que consumen la gente, el que consume menos consume 118 galones, el que consume más consume 216, 210, ¿sí? A la mitad están el consumo de 180 galones. El 50% de las muestras consumen más de 180 galones
y el 50% consume 180 galones o menos, ¿no? 180 o más, 180 o menos, ¿sí? El 25% consume menos de 123 galones, el 25% consume más de 190 galones, y así nos iríamos, ¿no? El 95% de mis muestras están entre 123 y 207 galones, ¿no? En promedio se consumen 175,62 galones con una desviación estándar de 19, es muy grande. El error estándar de la media es de 2,76, ¿sí? Que después les digo de dónde viene, les digo que mañana estaríamos hablando. Con un 95% de confianza, yo diría que consumen de 170 a 181 galones. 50 datos, ¿sí? Y ahí estaría, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Tengo un histograma, tengo un diagrama de cajas y alambres. Aquí me dice que puedo organizar, que puedo hacer cosas, pero aquí está la parte bonita. Vean, aquí hay un montón de opciones para hacer estadística. Opciones de visualización, me dice, ¿sí? Dice que yo tengo los cuantiles, que tengo los resúmenes. Vamos a ver que se ve horizontal, que no se ve vertical. Vean, cambia, ¿no? Nada más Opciones del una histograma. observación, Armando, que cuando dijiste que está entre un mínimo y un máximo, que es lo que llamamos intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza, por ejemplo, acá para el 95% de confianza, que es el valor que tengo, que lo puedo multiplicar también, con un 95% de confianza puedo afirmar que consumen de 170 a 181 galones. Y el día de mañana que estemos hablando de diferencia, vamos a platicar un poquito más de dónde surge esto y por qué, ¿no? Entonces ahí estaría, estadísticos de resumen, vean, personalizar estadísticos de resumen. Vean todos los estadísticos que podemos calcular. Tengo la media que está prendida, la desviación estándar, el error estándar de la media, los límites de confianza, sí, el tamaño total de mis datos. Puedo darle un peso a los datos, a las varianzas. Tengo la varianza también, la vamos a aprender. Coeficiente de asimetría, kurtosis, la vamos a aprender. Coeficiente de variación. eh, si viene n faltantes, vamos a quitar esto, n0. Sumas de cuadrados no corregidos, sumas de cuadrados corregidos, autocorrelación, mínimo, máximo, mediana, moda. Yo puedo aquí pedirle todo lo que yo quiera. Lo de menos es pedirle todo. El chiste es que sabemos interpretar, ¿no? Entonces la idea es que nos ayude, ¿no? Que nos llene de números y luego no sepamos ni qué estamos. Aquí tres desviaciones estándar, por encima de la media, por abajo. Bueno, ya aprendí esos. Ahí está. Kurtosis, ¿sí? Y Roberto, adelante. Profesor, no me fijé cómo le hizo para ponerlo horizontal. Es que ahí no vi en dónde le picó. Ni tampoco ahorita que para Acá en galones de agua, Ajá. donde dice opciones del histograma, opciones de visualización. Ah, ok. Opciones de visualización, diseño horizontal. Por default manda el vertical. Ok. No me gusta porque no los veo. Bueno, entonces le digo opciones de visualización, por favor, horizontal. Y ahí está. Y Y el luego otro aquí mismo, y el igual, otro para ver para ver los estadísticos. para ver los estadísticos, cada que aparezca un triangulito rojo, quiere decir que podemos hacer cosas. Yo me metí aquí en estadísticos de resumen Ah, ok, ok, sí. y le dije que personalizara, ¿no? Todos los estadísticos de resumen y apareció la listota. Muy bien. Ah, gracias. Entonces, en este paquete en especial es importante ese triángulo rojo, nos dice que hay más opciones. Pues cada que tengamos un resultado y aparezca un triángulo rojo, nos dice explórenle, ahí hay más cosas, ¿no? Eh, yo recomiendo que vamos a explorar, pero lo que sepamos. Si no sabemos de qué estamos hablando, mejor ni nos metemos, ¿no? Rango intercuartílico 25,5.
Entonces, aquí toda esta parte, la media, la mediana. Aquí tenemos todo lo que queremos, los cuantiles. ¿Qué más? Pueden cambiarle también de color al histograma. Opciones del histograma, color del histograma, aquí está. Un verdecito, el verde que es de la esperanza. ¿Qué más? Color del histograma, establecer, barra del error estándar si queremos. Ya dijimos si lo queremos vertical, podemos regresar. Si le queremos poner más cosas, la barra del error estándar, aparecen con las barras de errores. Entonces les digo, aquí lo bonito es que empezamos a jugar con él, ¿no? Si queremos ponerles ejes, el eje de conteo, ejes de probabilidad, por ejemplo, aparece el eje de probabilidad que no aparecía. Entonces va a depender de lo que estemos haciendo, lo que nosotros necesitemos, si nos conviene, ¿no? Si lo sabemos interpretar, vale la pena, si no, no se complica en su vida. ¿Qué más aparece? Diagrama de cajas de valores atípicos, diagrama de cajas de cuantiles, tallos y hojas. Este es el diagrama que les decía. Vean aquí, ¿no? Ya tengo acá a la derecha mi diagrama de tallos y hojas. Vean, se lo leo así, 210, hay un dato, 200, hay dos datos, luego hay un 190, 191, 192, 192, 193, 193, 195, 196, 197, 198. Aquí hay 10 datos. Entonces, si con un poquito de buena voluntad yo puedo ver si más o menos se apega a una distribución normal, véanlo. Sería una Armando, ¿les distribución puedes normal con decir un poco. también que se puede modificar el número de intervalos y que cuál sería el criterio de óptimo número de intervalos que se le pidieran? La idea del número de intervalos es pensar, acá ahorita en barra estándar, establecer ancho de clase. Podemos cambiar nuestro ancho de clase para que nos dé también más diagramas, más barras o menos barras de nuestro diagrama. La idea de tener una división cada vez más pequeña es ver hasta dónde de veras nos apegamos a una distribución normal. Y la idea de que esté muy grande luego es que luego no se aprecia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos divisiones muy pequeñas, a lo mejor nos haría dos modas esta y esta otra, ¿no? Entonces, es cuestión de ir jugando para ver el óptimo. Generalmente el software trae unas rutinas de optimización que nos deja ver. Vean, yo estoy marcando mi barra y se está marcando en mi diagrama de tallos y hojas. Entonces, puedo estar jugando con todas las opciones que me da, pero va a depender del objetivo que yo tenga sobre el análisis de datos. Diagrama de cajas de cuantiles. Voy a poner el gráfico de cuantiles normales. Voy a decir por qué es importante. Tengo mi gráfico de cuantiles normales aquí. Y mis datos van a ser normales siempre y cuando se apeguen lo más que se pueda a esta línea recta. O sea, que Pero los también me está puntos dando estén sobre la línea recta. la línea recta. Aquí no están tan encima de la línea recta, pero tampoco están tan desviados. Y tengo yo estas bandas de ajuste. Si mis datos están dentro de las bandas de ajuste, tengo la confianza de que son más o menos normales. Preocúpense cuando los datos empiecen a salirse del bandeado de ajuste, porque entonces sí hay desviaciones de la normalidad, ¿no? Y si se dan cuenta, los datos no se ven tan mal, normalmente hablando. Voy a pedirle algo que se le ajuste nada más para que me pinte la normalidad. No voy a analizar los resultados numéricos, ¿no? Me dio el ajuste y vean, me pintó más o menos la normal, ¿no? La normal suavizada quedaría así. Entonces, mis datos no son tan normales, pero tampoco están tan alejados de la normalidad y me la da la confianza del bandeado de ajuste. Me la da esto.
¿Qué es esta cosa? Aquí tengo un diagrama de cajas y alambres. En este diagrama de cajas y alambres, en la escala, yo tengo aquí el valor más bajo de la caja es el cuartil 1, el valor más alto es el cuartil 2. La línea que está aquí en medio es la mediana. El tamaño del alambre es 1.5 veces el tamaño de la caja. Y acá sí se alcanza a pintarle 1.5 veces. Que sería el valor más cercano a 1.5 veces. En este caso sería el valor más pequeño, el valor más grande. Y los valores que se salgan más allá del 1.5 veces el tamaño de la caja se consideran outlier. Aquí hay un valor que está jaloneando. ¿eh? Está jaloneando los datos, entonces habría que tener cuidado con ese valor que pudiera desviarnos de la normalidad y entonces como que Para cosas pudiéramos. prácticas, Armando, ese punto anormal que es el outlier, podría también darnos mucha información porque muchas veces entre los datos que estamos obteniendo, a veces que si llevamos una bitácora muy detallada, podemos identificar si, por ejemplo, en ese momento hubo una baja de corriente y con el medidor que estamos obteniendo los datos, entonces claro que hubo una afectación que le llamamos, pues una afectación de ruido que no controlábamos, pero lo ideal en las bitácoras de obtención, pues es llevar todos los detalles de cómo estamos trabajando, porque esos puntos fuera de lo que es el comportamiento de la cajita, pues nos dan mucha información para poder ir optimizando las condiciones de obtención de los datos. Esos outlier, desde el punto de vista estadístico, me van a dar mucha guerra para mi análisis estadístico, para mi análisis de datos. Entonces, desde el punto de vista de la estadística, y yo que no me metí al laboratorio, y yo que no generé el dato, pues yo lo quitaría porque me va a dar problemas, ¿no? Pero como bien dice la doctora, a través de la bitácora uno puede detectar si realmente hubo un problema de manejo, algo se midió mal, algo se descuidó, y el dato lo está reflejando, o si estamos ante un hallazgo que valdría la pena, ¿no? Alguna vez en un congreso veíamos y decía un doctor, es que ese dato valía más que todo el experimento, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron algo que no se había visto, revisaron sus bitácoras, todo estaba bien hecho, todo estaba bien trabajado, entonces ahí había algo relevante, entonces se pusieron a estudiar alrededor de un outlier que encontraron. Entonces, esa es la ventaja de un outlier desde el punto de vista estadístico práctico, así lo quito porque me va a quitar el supuesto de normalidad y me va a dar problemas para análisis estadístico. Pero desde el punto de vista de investigación puede ser un hallazgo interesante, un hallazgo importante y habría que trabajar más alrededor de ese dato, ¿no? Entonces, les digo, aquí podemos estar jugando con todo esto, colores, ejes de contejos de probabilidades. Se puede pintar lo que le llaman una sombra que permitiría ver más o menos cómo se andarían portando los datos. Véanlo aquí. Lo que yo les decía, miren, por aquí hay ¿eh? Habría una normalita chiquita, aquí habría otra, entonces podemos ir jugando con los datos nada más. Les digo, esta parte a veces no se muestra, no se ve. Nosotros la tenemos que analizar porque es importante para el comportamiento, pero bueno. Sobre todo, Luego, por ejemplo, en mi experiencia que he tenido, si tengo ese comportamiento, por ejemplo, es muchas veces si se tienen procedimientos ya estandarizados de operación y que tenemos ese, a veces es que quien está obteniendo los datos, pues hay diferente procedimiento de obtención, ¿sí? O alguna cosa, entonces esa podríamos que tener dos como pequeñas, una distribución y la otra más pequeña, pero eso también está asociado de cómo estamos trabajando en la obtención de la información que estamos midiendo. O sea, nos puede dar sí. mucha información y eso a nivel experimental es muy bueno para poder estandarizar condiciones de obtención de esos datos que estamos obteniendo. Y eso es lo interesante, ¿no? Que empecemos a jugar con los datos y empecemos a observarlos.
Si nos vamos directamente a las pruebas de inferencia y vemos qué está pasando y todo, corremos el riesgo de perder parte de esto, ¿no? Que no se vea lo que hay. Entonces, sí se recomienda, ¿no? Vamos a trabajar directamente sobre mis variables, me voy a mis pruebas de hipótesis, a mi ANOVA, a mi regresión, a lo que sea, o paso por esta parte de la descriptiva. Es importante pasar por la descriptiva, no hay otra. Yo les recomiendo, háganlo. Una noche de insomnio, dos, tres noches de insomnio, van viendo sus variables, cómo se están portando, qué tienen que ver, dónde está el mínimo, dónde está Y el es muy máximo, dónde está la importante todo mediana. este comportamiento, ¿no, Armando? Este Sí, comportamiento, porque pues, es a veces lo valioso, porque ya a nivel experimental podemos ir viendo qué tan contra o nosotros nos estamos autocapacitando para la obtención de esos datos, y ahí nos vamos a dar cuenta si los medimos de un día a otro y esa dispersión va mejorándose y se va ajustando mejor a la distribución normal, quiere decir que ya vamos teniendo una mejor capacitación, pero esto está asociado totalmente, como les menciono, que realmente esté todo, pues, agendado dentro de la bitácora de cómo tenemos la obtención de los datos, y el entorno de trabajo realmente sean detallistas para poder anotar todos los cambios que pueden estar asociados a esa obtención. esa es la parte interesante, ¿no? Si todo está controlado, todo está trabajando bien y es un proceso que ya se tiene bien estandarizado, pues tendría que salir una curva normal, bien bonita. Pero es el sueño dorado, todos quisiéramos que fuera normal, nada es normal en la vida, ¿no? Entonces, es la parte que tenemos que hacer. Ustedes van a tener que reportar. ¿Y cómo se va a reportar? Bueno, pues no le van a decir a la gente, ahí está el JMP, métanse y véanlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exportar datos. Y es Lo explicar vamos a el por qué el exportar. comportamiento, con qué otras condiciones, cuando tenemos la posibilidad de información, pero si no documentamos nada, pues no podemos asociar nada en la interpretación. Aquí sí quisiera comentar algo que es bien importante y que la estadística es tajante en eso, ¿no? La estadística nos muestra si hicimos algo mal y a veces nos muestra en dónde estamos fallando en el manejo de los datos, en el manejo experimental. El problema es que nunca nos dice cómo hacerlo bien. Entonces es interesante cómo empieza uno a ver los datos y dice, es que aquí pasó algo, ¿no? Y pregunta a uno, no es que no sé, y si no sabemos, bueno, pues nos vamos sobre no saber. Pero si hay bitácoras, se puede documentar todo esto, ¿no? Y se puede ir mejorando el proceso, que finalmente sería lo que corresponde, ¿no? En cualquier trabajo, tanto académico como en la industria, pues el concepto de mejora continua tiene que ver con la evidencia a partir de los datos. Entonces los datos nos van diciendo, nos van detectando dónde puede haber algunas fallas o errores y tenemos que ir corrigiendo para que cada vez nos salga mejor, ¿no? Digo, aquí hay un montón de cosas, vamos a ir viendo poco a poco algunas más y voy a exportar esto. Pero antes voy a hacer un gráfico antes de que otra cosa suceda, porque es la otra. Generalmente vemos las cuestiones a partir de los gráficos. Aquí hay una serie de gráficos que podemos hacer. ¿Sí? Matriz de gráficos de dispersión, gráficos de burbujas, gráficos de contorno, ¿sí? Pero nos vamos al constructor de gráficos, en este caso, y yo voy a hacer un gráfico de un box plot. Y este está bien bonito. Me dice, tú nada más arrastra la variable a donde la quieras, ¿no? Ahí está. Y luego me va a decir, ¿eh? Aquí están, dijimos, triangulito rojo, diagrama de caja, ¿eh? Con muesca. No sé si vieron el diagrama de caja, le voy a quitar la muesca para que la veamos. No tengo la muesca, ya habíamos dicho, tengo mi diagrama de cajas, los valores más bajos, los valores más altos, tengo un outlier en la parte baja, quiere decir que tengo un valor por abajo de 120 cuando todo el mundo consume
casi cerca de los 140. Aquí está el rango intercuartílico, cuartil 1, cuartil 3. Aquí está la mediana, eh, que no siempre está al centro de la caja. Lo ideal sería que estuviera al centro de la caja y que los tamaños de los alambres fueran los mismos para que mi distribución fuera normal. Yo le puedo poner a esto una muesca. La muesca es un intervalo de confianza sobre mi mediana. Vean cómo nace de la mediana. Y la muesca es este triangulito. Este triangulito es la parte interesante. Me deja ver dónde está. Cuando yo quiero comparar grupos desde un enfoque no paramétrico, puedo comparar que las muescas de los diferentes grupos no se toquen. Y también le puedo pedir que me dé un rombo de confianza. El rombo de confianza va a tener aquí la media. Ese es un intervalo de confianza para la media. Quiere decir que mi media está por abajo de mi mediana. Y mi intervalo de confianza al 95% está de aquí para acá, ¿no? Mi intervalo de confianza va como del 100, ¿o qué? Como del 170 y pasa un poquito arriba del 180, ¿no? Entonces, es la parte bonita. Puedo ir jugando con el diagrama de la caja, de cajas y alambres, ¿sí? Y cada cosa que voy haciendo ya la puedo ir guardando, la puedo, la puedo exportar. Entonces me voy a ir al que tenía de las distribuciones, me voy a ir al archivo, voy a decir exportar. Y no sé si ven las opciones. Puedo exportar texto para crear un documento de texto que se pueda visualizar y editar en numerosas aplicaciones. Una imagen que puede ser en varios formatos, PNG, EMF, JPG. El formato actual y que se ve que tiene menos tamaño es el PNG. Puedo pasar directamente a un PDF. Profesor, una pregunta. Yo Sí, no vi cómo adelante. pasó de la página donde estaban los gráficos a las distribuciones de nuevo. Ok. Aquí en ventana aparece todo lo que estoy haciendo. Ajá. Constructor de gráficos, distribuidor, ¿sí? Entonces aquí está mi gráfico. ¿Y qué fue lo que hice aquí? Como no la maximicé, yo alcancé a ver el otro, pues nada más le di clic, ¿no? Pero ya no me deja ver el otro, pero aquí en ventanas están todas, ¿no? Aquí están mis galones de agua, ¿no? Entonces, aquí estoy en mi distribución y estábamos en que, ¿cómo exportamos? A texto, a imagen, a PDF, HTML, se va a llevar todas las imágenes, eso lo puedo compartir, un HTML interactivo, habría que verlo. El RTF es un formato que se llama archivo de texto enriquecido. Si yo lo pongo en RTF, lo puedo abrir en cualquier procesador de palabras, sea de Windows, sea de Macintosh, sea de Linux. El RTF, por eso se llama así, ¿no? Formato de texto enriquecido que se puede visualizar y editar con la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de textos. Entonces, si ustedes van a viajar a otra herramienta, no sé, a un Word de Linux, a un Word de Macintosh, alguna herramienta, tranquilamente. O lo pueden exportar directamente a Microsoft Word, o lo pueden dejar en un PowerPoint. Entonces, yo lo voy a mandar a un a un Word de Microsoft. Le dice, póngale nombre, ¿sí? Y le voy a decir Ejercicio uno. ejemplo de galones para que Ajá. ejercicio uno, que luego ya tengo muchos ejercicios unos, pero bueno. Entonces, ya lo tendré ahí. Voy a me lo va a abrir en Word. Voy a dejar de compartir allá para irme a mi archivo de Word. Aquí está mi archivo de Word. Las imágenes me las pone como, las gráficas me lo pone como imágenes. Los resultados me los pone como tablas. Yo aquí ya puedo trabajar la tabla como yo quiera. Ya estoy en Word. El texto, pues todos los resultados los va a manejar en tablas.
Va a ser cuestión de ver qué dejamos, qué no dejamos, qué quitamos, qué ponemos. Esto es una imagen. ¿Sí? Imagen, las características de la imagen, forma, disposición, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, tanto las imágenes como todo el texto lo trae en tablas, imágenes y tablas, y ya sería cuestión de cómo reportar, ¿no? Muchas veces lo que nosotros hacemos es nada más seleccionar lo que necesitamos. Les digo, mucho de esta parte de descriptiva no se reporta. Y en inferencia se reporta generalmente nada más el p-value y algún gráfico de apoyo. ¿Y cómo ven? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, tiene mucho más opciones a otra paquetería como Minitab o Graphics y mucho más sencillo de manejar. Aquí lo que lo enriquece muchísimo es esta opción de el triangulito rojo. Ese triángulo rojo me dice, hay más opciones, ¿no? Yo la primera vez que entré lo vi y dije, bueno, pues, ¿qué tiene de extraordinario, no? Pues es lo que todo el mundo sabe, saca. Pero igual cuando empecé a ver todo lo que despliega, hay cosas que uno dice, bueno, pues mejor no me meto de una vez porque me empieza a agobiar tanta información. Vamos a ir con calmita, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana estaremos haciendo pruebas sobre la media, pruebas de T, pruebas de Z, sobre las varianzas, entonces vamos a probar algunas cosas, ¿no? Aquí son pruebas sobre la media, aquí son pruebas sobre la desviación estándar. Si es una media, es una T si es menor de 30, si es más de 30 es una Z, si es una desviación estándar es una chi cuadrada, si o ji cuadrada, entonces, pero vámonos con calmita. A mí lo que me interesaba ahorita es que vieran que se puede hacer, ¿sí? eh, en la parte descriptiva y cómo llevarla a Word, porque finalmente todo lo que ustedes van a hacer lo van a dejar en Word. Voy a abrir otra vez mi archivo y voy a meterme con el de los métodos para que lo vayamos viendo también, ¿no? Tengo aquí el de los métodos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, tengo yo aquí mis variables. ¿Sí? Y básicamente es trabajar con la parte de las partes por millón. El método no lo voy a utilizar todavía. ¿Sí? Y vean lo interesante de esto. Ahorita todo lo que haga lo va a hacer de manera conjunta, no me está separando un método de otro. Entonces es algo que tengo que ir cuidando para ver qué es lo que yo necesito y lo que quiero hacer, ¿no? Esto se ve. Es menos normal que lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero estamos hablando ya de dos grupos y vienen todos juntos. Entonces tengo que buscar la manera, de alguna forma, de que pueda yo separarlos. ¿Sí? Y bueno, eso lo vamos a hacer después cuando veamos cosas de este tipo. No me hagan mucho caso, esto lo vamos a ver mañana con más calma. ¿Sí? Y aquí ya me da oportunidad de manejar una variable Y de respuesta y una variable X, donde ya puedo yo empezar a formar grupos, ¿no? Ya me deja hacer cosas así. Entonces ya voy a empezar a jugar con otras cosas, pero bueno, está la herramienta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes ensayen con los que tenemos. Son las 11:13, que será una media hora. Ensayen, pruébenle y regresamos 15 minutos para ver qué experiencias tuvieron y compartirlas y para cerrar la sesión el día de hoy, ¿no? Pues como ven, preguntas, dudas, comentarios. Confianza, muchachos.
No, pues creo que es cuestión de meternos y picarle y revisar todas las opciones que hay, doctor. Y ahí nos vamos a... Ahí creo que es cuando van a resultar más dudas o cuestiones, ¿no? Es lo que yo quiero que ahorita ustedes ensayen en una media horita, jueguen con el paquete, diviértanse, pruébenle, quítenle, pónganle y después nos compartan qué encontraron, ¿no? Khalid, sí, ¿qué pasó? Bueno, yo tenía una duda en cuanto al contenido bueno, lo que vamos a ver con el paquete de JPM, JMP. Sí, sí, sí. Bueno, es que en mi caso, estoy en la carrera de QFB, en el área industrial, este tipo de paquetes se ocupan como para ver las capacidades del proceso, Ujú. no sé, de alguna tableteadora, de alguna máquina de mezclado. Y quiero ver si, bueno, quiero preguntar si vamos a ver también esa parte de capacidades de proceso con el programa. Fíjate que no vamos a llegar hasta allá, pero lo que podemos hacer es que el viernes les platico un poquito con algunos datos para sacar eh, gráficos de control y algunas capacidades de proceso, CPS, CPKs, CPMs, ¿sí? Ese tipo Incluso de el cosas, diagrama de causa-efecto. unos Ichikawas también sería interesante, unos Paretos, pero lo veríamos así, digamos, como anexo al curso para que no nos metamos en muchas cosas. De por sí lo que vamos a ver es un mundo, Khalid, y es interesante, si no entendemos la parte de descriptiva y inferencial, vemos los diagramas de Pareto, los Ichikawas y los CPs como cajas negras, ¿no? Eh, los CPs, todo lo que es las herramientas del Six Sigma en la industria se están usando con todo. Pero yo lo que haría es poner por ahí algunos ejemplos para que los veamos. Nos daríamos una horita para verlos, Tecali. Sí, prometo que sí le damos una revisada ahí rápida, ¿no? O sea, algo más, Nada, muchas confianza. gracias. Bueno, entonces, inténtenlo. Nos vemos a las 11:45. Yo espero que haya muchas dudas, preguntas, comentarios, ¿sí? Y que nos ilustren, compartiendo más herramientas que le encontraron, que no le encontraron, qué problemas y cómo lo superaron. Entonces, apago mi video y apago mi audio, pero aquí nos vemos a las 11:45 para ir cerrando la primera sesión. Sí, sí se van a compartir los videos. Podemos también, ahí, si en el aula virtual podemos descargar los videos. Sí, quedarían ahí en el aula. Ok, Yo los copio de YouTube y les mando en el aula el link para que lo tengan de y lo acuerdo. puedan consultar. Sí, sí, quedaría en el aula también. Muy bien, a los que falten pongan su nombre completo, por favor, para que sea la asistencia del día de hoy. Son tan amables. Ahí estaríamos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario del manejo del paquete? ¿Ya los podemos declarar expertos? Yo sí tengo una duda, profesor. Adelante, Bere. Yo he utilizado el StatGraphics y cuando uno utiliza el StatGraphics, al final puedes guardar como todo esto que has hecho para ya después volverlo a abrir aquí en el programa. ¿En este programa hay una forma de guardarlo así o solo guardamos los resúmenes que fue como lo hicimos anteriormente con el ejercicio de los galones? En StatGraphics ya ves que le das guardar y te guarda todo, ¿no? Te guarda todas las ventanas que tienes activas. Aquí el Sí. problema es que nos está guardando nada más la ventana en la que estamos trabajando. Entonces de repente a lo mejor tendríamos que estar pegando. Pero déjame checar, ya ves que ahora hay muchas ayudas en internet. Si hay alguna forma de que me guarde lo de toda la sesión. Pero sí, sí Y lo lo puedo, guarda toda la sesión, porque uno guarda al final, antes de salir, decir guardar, y lo guarda uno todo, y a la siguiente yo lo abro y me abre donde me quedé. sí, pero lo interesante es si todo se lo lleva a Word junto o Ah, los va no, guardando o sea, ventana yo por lo ventana. guardo en el mismo JMP y ya después selecciono que quiero llevarme a Word o a PowerPoint. Sí, porque cuando guarda,
guarda todo lo que esté en la ventana activa, en la hoja de datos, pero no he encontrado la manera de, creo que por ahí está. Sí, Déjenme checar cómo se hace un informe y le digo que se manda el informe para que al final me exporte el informe, ¿no? Lo checaríamos, veré. sí, Doc, gracias. Y para guardar todas las ventanas que están activas para seguir trabajando ahí, sería en guardar script de sesión. Guardar, déjame ver cómo está todo esto. Guardar como, y lo que haríamos es, Porque a mí, o sea, cuando le pongo así, como no me aparece activa esa sesión de guardar como. sí, es cuando estemos en lo que estamos trabajando, y te platico. O sea, yo estoy en esta parte. Yo le Ajá. diría archivo, guardar como, y me deja guardar como un tipo informe, me deja guardar todo lo que tengo en JMP. Ok, ok. Y entonces si le doy el informe, cuando lo vuelva a abrir, pues me abre todo lo que yo tenía. Sí, eso es lo que te guarda globalmente todo lo que hiciste. Entonces tú lo abres y lo puedes ver, pero en JMP. Sí, Si lo queremos pasar, exportar, por el momento yo lo que he estado viendo que hace es que nos guarda, por ejemplo, esta ventana que está activa. Y como hace rato que hice yo el gráfico, me generaba otra ventana. Y cuando le digo guardar, cuando le digo exportar, lleva mi gráfico, pero no juntó todo lo que yo tenía. Entonces lo que es quiero que ver es, por ejemplo, cuando le decimos guardar como y le decimos el informe, después de que le decimos que sí, que aceptas, nos sale otro menú y pregunta si quieres conservar tanto las gráficas, las tablas y tenemos tiene una opción que dice incrustar. Si le decimos incrustar, guarda todo, todo lo que generamos. excelente. Entonces, lo iríamos afinando, ya tenemos otros 3, 4 días para que lo vayamos afinando y ya lo checamos, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Y en mi pantalla se ve la prueba Solamente de Shapiro-Wilks y la de Anderson Darling, ¿no? Que estábamos platicando con la doctora. Mañana se los platicamos con más calma. Roberto, creo Ok, que quiere hablar. adelante. No, creo que es Alejandro Josué. Ah, a ver, Alejandro. ¿Qué pasó? Adelante, Josué. hola maestro. El gráfico de cuartiles, ese no lo encuentro y la forma de grabar, de guardar, que dijo la doctora Raquel. Nuevamente, si lo pueden repetir. Ok. Aquí es en guardar de, ¿sí se ve el menú flotante que dice guardar informe como? No, ¿No? doctor. No. No, Ok, entonces déjame ver. Para que compartas la pantalla de donde estabas con sí, creo que ahí JMP fue. para que lo veamos. Y ya, ahorita ahí está. Ahí. Sí, cuando le di guardar, acá en archivo, guardar como, aparece esta parte y Ok. tiene diferentes formatos. Entonces yo le digo que me da por default de guardar el informe y en ese momento va a guardar toda mi sesión de trabajo. Cuando yo lo abra, en lugar de abrirlo como en No, pero Excel, sí, abro. dale ahí guardar para que vean, porque si le das guardar y bueno, defines en dónde lo quieres guardar, ahí es donde te sale el mensaje y te dice, ¿quiere que este informe incruste Mm, tablas, imágenes o Ujú. tenga referencia a los archivos guardados cuando sea posible, si es que está ligado? Y la preferencia entonces le decimos incrustar. Y cuando dice incrustar, ya Incrustar. Ok. entonces te guarda todo, todo lo que tú generaste. Excelente. Y la localización a dónde lo quieres guardar. ya. Y
Y aquí el truco es que va a quedar y solo se puede ver con JMP, hay que volverlo a abrir acá. Y con lo que estábamos batallando es que si a la hora que Ujú. exporto, si tengo varias ventanas de trabajo abiertas y se logra llevar todo, ¿no? Entonces es lo que tenemos que investigar en esa semana. Ahí les platico luego. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Pues bienvenidos al JMP, se está poniendo divertido el asunto. Eh, Les comento, esta herramienta es un monstruo. Lo que me nos preguntaba Calida hace rato, aquí está todo lo que es calidad y proceso. Aquí tienes un constructor de gráficos de control. No sé si ves todos los gráficos, calidad, ahí están los de X barra, los, Sí. los P, los NP, los C, los U, muchos que están surgiendo ahorita de los P', la U'. Acá abajo están los gráficos de Pareto, ¿sí? Y acá abajo están los diagramas de Chicago y capacidades de proceso. Pues esta es una herramientota también. Tranquilamente nos podemos aventar un curso de unas 40 horas en esa parte. Y una de las herramientas por Fácil. las cuales caímos en el SAS visual fue esta parte de lo que es el diseño de experimentos o el DOE en inglés, que te permite hacer diseños de todo tipo, efectos principales, interacciones, todo lo que sea de diseños de experimentos de una manera relativamente fácil y rápida, si sabes lo que estás haciendo, si no, igual la herramienta es bien complicada, ¿no? Entonces, es un monstruo aquí, ¿no? Aquí La igual, ventaja de aquí de los datos de JMP es que cuando uno carga ya los datos y si quiere que se visualice en los gráficos a qué corresponden o si tenemos grupitos de datos divididos en grupos, podemos desde el inicio, cuando tenemos ya nuestro tabulador, podemos tener la opción de ir seleccionando iconos dependiendo del tipo de dato y colores de tal manera que cuando visualizamos los datos vamos a poder visualizar iconos de a qué datos corresponden cada distribución, ya sea en una carta de control, en cualquier otro gráfico, que lo que eso no lo tiene StatGraphics ni Minitab. sí que esa es la parte bonita, ¿no? En la que podemos ir viendo. Y les digo, permite ir haciendo muchas cosas, es un monstruo, hay que irlo explorando, hay que irlo viendo. Si yo desde que llegan los datos los etiqueto con algún color, todo el análisis se va a llevar esos colores para que los pueda yo ir visualizando. Entonces, no sé si alguien encontró algo más, muchachos. Nada más a mí, Armando, se me fue cómo pasaste cuando tenías el histograma con los intervalos de confianza, ponías las nubecitas, que se daba Otra un vez. perfil el de la A distribución. ver, aquí estábamos y luego le Sí, puse bueno, nubecitas. aquí tienes el histograma y ves que le dabas, no sé, Ajá. no le encontré cómo le hiciste, porque se veían como la, no los intervalos, sino se veían como los perfiles, pero en función de una Es nube. el de sombras, Armando. A ver, el histograma, Ah, ese. Entonces ya, gracias. lones, el shadow. Es sombras. Ok, pues muy bien. Ahí les encargo las actividades, están en el aula para que las mandemos mañana antes de que arranquemos la sesión. Entonces diviértanse una noche de insomnio Bueno, y ahí nos comparten. Sí, doctor, adelante. buenos días, buenas tardes todavía. Buenos días. Tengo todavía ahora sí que el usuario y la contraseña para entrar al aula. No sé si con ese mismo o tengo que hacer otro usuario. Porque yo me acuerdo que había No, tomado ya, con sí, usted, hace igual un semestre, lo de con R.
Ahorita como es GMP, Sí. igual, no sé si tenga igual que renovarlo, ¿no? ¿Verdad? Es que ya Es estás que, en la ¿sabes qué? versión 4, Cambiamos de campus maestro, virtual. perdón. Es Ah, que ya estás en la versión Sí, 4.5, adelante, tienes que Pati. renovarla. Y tú estabas inscrito todavía en la ok, perfecto. 3.6. Entonces hay que hacer una Ah, nueva ok. cuenta y volver a entrar. Ah, ok, perfecto, doctor. Sí, sí, doctora Pati, gracias. Este curso tiene como 5 años dándose, lo dábamos cada intersemestre, pero era en R. Nada más que la doctora vino a un examen hace como un mes o 2 meses, ¿no, Fue en doctora? diciembre que fui sinodal de un examen allá en Zaragoza y te platico, incluso Y con desde esa antes. facilidad que tiene la doctora para convencerlo a uno, me dijo, pues vamos a dar un curso de JMP. Le dije, sí, lo damos. Y por eso estamos cambiando de R a JMP, ¿no? Pero es una herramienta muy bonita. Sobre Sobre todo todo que porque no son mucha gente no formularios sabe que piratas. tenemos que ya SAS creó JMP desde hace algunos años, pero con la ventaja que pues tiene de alguna manera, si desde la parte estudiantil y profesores lo usan y en sus publicaciones le dan un reconocimiento de que dio gratuito, entonces pues para ellos es un gran apoyo y por eso decidieron que a todas las instituciones de educación superior era gratuito y se lo va renovando conforme ellos van avanzando. Si yo tengo conocimiento del JMP desde hace como unos 10 años, porque lo usaba el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM, y pero nunca nos dijeron que era de uso libre para la comunidad universitaria. Entonces uno decía, bueno, los mortales utilizamos esto y allá los dioses utilizan el JMP. Entonces, vamos a dejar de ser mortales, muchachos. Estamos utilizando las herramientas de los dioses de la estadística, ¿no? Hay muchos Entonces, programas que también la UNAM ya tiene en colaboración y que son son gratuitos y después les paso cómo es la dirección electrónica en donde están todos los programas que uno puede descargar siempre y cuando sean usuarios, o sea, tengan la inscripción vigente como alumno o sean empleados, que puede ser un empleado administrativo o un profesor, y entonces pueden pagar, para tener toda una serie de programas que son gratuitos. muy bien. Pues muy bien. Yo estaría terminando la sesión del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Vamos a ver la parte de inferencia. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Y si hubiera tiempo, empezaríamos a ver un poquito de ANOVA. Si no, nos quedaríamos en inferencia.